¿A qué nos referimos cuando hablamos de religión secular? Podríamos decir que es una ideología moderna que se constituyó como un orden de interpretación de la historia, donde el auge de la política frente a la religión tradicional resultó en sistemas políticos alentados por la ciencia y la razón a sustituir la relación con lo divino por la relación sacralizada con el conocimiento, que es, finalmente, una relación con el poder. Para establecer un marco conceptual preciso, utilizaremos una definición dada por Dalmacio Negro en su libro El mito del hombre nuevo, en el que nos dice: la religión secular proviene del humanismo que el cristianismo acogió en su seno, del calvinismo, que es una herejía cristiana, del racionalismo europeo de matriz cristiana, del artificialismo, que en cierto modo estaba ya en el Génesis, del igualitarismo, que sale de la igualdad que implica la creación de todos los hombres a imagen y semejanza de Dios e hijos suyos, de la libertad evangélica y el amor al prójimo, de la seguridad del europeo frente a la naturaleza, desmitificada por el cristianismo, lo que impulsó el conocimiento científico y la acción técnica sobre aquella, del mismo laicismo que es una exigencia del cristianismo y fue impulsado por la Iglesia, del nihilismo implícito como posibilidad en el cristianismo y, en fin, de la misma Iglesia que educó a los europeos. El humanismo, derivado del cristianismo, forma a partir del siglo XIII cierta autonomía dentro del propio etos cristiano. Esto se traduce en un autocentrismo que se empieza a definir en contra de la trascendencia, por lo que limita la experiencia humana al espacio y al tiempo propiamente. Comienza a partir de aquí un proceso de secularización subrepticio. La revolución que supuso la Reforma Protestante impone conflictos sucesivos en el Sacro Imperio Romano Germánico, que derivan en la autonomía territorial alcanzada por los Tratados de la Paz de Westfalia en 1648, donde reside la base conceptual del Estado Nacional moderno. En el marco ideológico que inaugura la Reforma Protestante, hay que evidenciar la introducción que hace el teólogo y jurista Juan Calvino de elementos reformistas donde fe y organización política comienzan a diluirse en una misma estructuralidad. El calvinismo, que se va a radicalizar secularmente, aspiraba en su puritanismo a reformar la sociedad a través de una transformación del hombre mediante el conocimiento. Y Calvino, también como jurista, le otorga a las leyes una omnipotencia en la organización social. De esta línea ideológica teológica se puede rastrear el origen del contractualismo de filósofos de influencia calvinista y fundamentales en el desarrollo conceptual de la religión secular. Hablamos de Thomas Hobbes y Jean-Jacques Rousseau. La religión secular encarna el espectáculo del racionalismo político que sustituye pasado y tradición por ingeniería social. Y su núcleo metafísico es el progreso. Por tanto, la historia ya no va a tener como objeto registrar acontecimientos pasados, sino justificar un emplazamiento ideológico que va a definir, a priori, el futuro. De esta confrontación entre ideología y tradición, entre política y religión, el historiador Emilio Gentile observa que en la modernidad, cuando la dimensión política conquista su autonomía institucional en la confrontación con la religión tradicional, adquiere una dimensión propiamente religiosa, asume un carácter propio de sacralidad al punto de definir el significado y el fin de la existencia humana. Desde aquí la ideología progresista funda su propia mitología, sustituyendo el fin de los tiempos de la escatología cristiana y el movimiento cíclico de la naturaleza por una marcha unidireccional hacia la afirmación ideológica. El espíritu constructivista de la religión secular alcanza su cumbre histórica con la Revolución Francesa. Esos teóricos furiosos, como llamaba el filósofo inglés crítico de la Revolución Edmund Burke a los jacobinos, imponen una agenda ideológica a través del dominio violento de las instituciones y el aparato burocrático del creciente Estado. Pero retrocedamos un poco para develar las ideas que provocaron esta revolución y la génesis del Estado totalitario, o lo que hemos dado en llamar el Dios-Estado. En 1651 se publicó Leviatán, o La materia, forma y poder de un Estado eclesiástico y civil, libro del filósofo político inglés Thomas Hobbes.
La transgresión filosófica que inicia el filósofo francés René Descartes todavía circunscribe la metafísica a la reflexión filosófica, pero Hobbes la transfiere al orden social y político. Y con esto la tradición humanista se emancipa del corpus de la tradición cristiana, siendo la politización el nuevo cuerpo homogéneo donde diluir las voluntades individuales. Por lo tanto, el Leviatán no resulta ser el mítico monstruo bíblico en la metáfora política que Hobbes utiliza para su tratado político, sino una figura total que encarna la construcción de un cuerpo artificial y contractual que sustantiva el orden político como un hecho moral. Pero esta moral está definida por una concentración de poder que deviene en una libertad nominal relativa sin libertad política efectiva. Y esta es la contradicción histórica filosófica de toda moral colectivista. Finalmente, Thomas Hobbes, alentado por una antropología negativa, producto de las guerras civiles que le rodean, y por un pensamiento mecanicista, elabora un esquema de poder total para lograr un equilibrio entre libertad y autoridad. Pero lo que subyace en su propósito de domar ese mítico estado de naturaleza que corrompe al hombre es una justificación artificial de un poder absoluto que hace de la libertad un contrato y de la conformación orgánica del pueblo real una sociedad política alineada a un Estado que se afirma en la capacidad de coaccionar en función de un supuesto bien colectivo. De la publicación de Leviatán a Del contrato social o los principios del derecho político, más conocido por el contrato social, median más de 100 años, pero estas dos obras marcan un paréntesis conceptual para la fundamentación ideológica de la religión secular. El contrato social, escrito en 1762 por el filósofo ginebrino Jean-Jacques Rousseau, concreta el giro metafísico de la política, expresada en el Estado como un ente moral. Giro que suele atribuirse a Hegel, pero en realidad comienza con la moralidad política de Rousseau. Es decir, si en la teoría de Hobbes todavía se precisan de distinciones entre lo privado y lo público, en tanto el Estado precisa de equilibrios jurídicos, aunque sean de pretensión absolutista, en Rousseau, que es influido por el sustancialismo del filósofo Baruch Spinoza, la moral se torna sustancia política que lo determina todo. El problema no radica en que la moral medie en la organización de la comunidad política, asumiendo principios y valores, idea que está presente desde tiempos de Aristóteles, sino que el Estado consume a la nación en un cuerpo político homogéneo e indistinguible. Por eso una voluntad general entendida como un emplazamiento moral que no admite contradicciones dentro de sí, es el principio ontológico de una estructura política totalitaria. Y no es que el filósofo emplazara su esquema moral en una elección política específica, pues llega a ser apolítico en muchas de sus ideas, incluso reaccionario, sino que su moral estructural ocupa el lugar de la fe religiosa tradicional para tensionar a la política desde una simplificación ideológica que posee los atributos de una fe colectiva sin Dios y una intransigencia moral que termina siendo política por necesidad institucional, una religión secular. El estado político absoluto del Leviatán, que existía en una relación de tensión con la sociedad como cuerpo específico con personalidad propia, queda reconstituido en Rousseau por una estructura disolvente que hace de una moralidad pública un etos colectivista, etos que cobrará cuerpo histórico con el terror revolucionario. Volvamos entonces a la Revolución Francesa. En la batalla de Valmy en 1792, las tropas revolucionarias francesas afianzan con su victoria el cuerpo práctico y simbólico de la revolución, y su grito de celebración no es «Viva el rey», sino «Viva la nación». Con este grito simbólico, el absolutismo y el rostro del rey se diluyen en una ontologización artificial del Estado-nación, que adquiere en su grado máximo de abstracción, que es la voluntad general, su definición secularizada, es decir, un poder ideológico que hace del odio y el resentimiento categorías políticas. Pero la razón ilustrada de la Revolución Francesa desciende al delirio, y es aquí donde se sustituye la influencia jurídica que tuvieron las ideas del barón de Montesquieu para encumbrar en su lugar al moralista Rousseau, como el eje simplificador del terror revolucionario que se aplicó en 1793. La revolución no pretendía destruir el antiguo régimen, aunque esta fuera su presentación histórica, sino consumir su espacio significativo hasta integrarlo en su propósito reformador, para deificar a la nación encarnada en un Estado total,
una nueva religión que situaba en el lugar de Cristo al citoyen de Rousseau y el contrato social como libro sagrado de la religión secular, una marcha ideológica hacia el colectivismo deificado. Michael Burleigh ilustra esta operatoria simbólica y hegemónica en uno de los tantos pasajes de su libro Poder terrenal, religión y política en Europa, en el que nos cuenta: y 400 sacerdotes parisinos a primeros de noviembre de 1793 proporcionó a los radicales el pretexto para transformar la venerable catedral de Notre Dame en un templo de la razón consagrado a la filosofía. Se instaló en el interior de la catedral una montaña artificial coronada por un templo. Se vistió de diosa de la libertad la célebre beldad y cantante de ópera Mademoiselle Maillard. Era un medio de diferenciar la obediencia a la virtud abstracta de la idolatría común o de cultivo. A esta mujer viva, pese a todos los encantos que la embellecen, no la podrán deificar los ignorantes como una estatua de piedra. Después de la ceremonia, la diosa, que se había convertido ya en la razón, fue conducida a la convención, donde recibió un beso fraternal del presidente. En provincias, la conversión de iglesias en templos de la razón similares estuvo acompañada de ultrajes anticlericales y la profanación del mobiliario sacro. La Revolución Francesa despojó al despotismo de su simbolismo estructural y lo concretó como una realidad política desde el terror sistémico, estableciendo la voluntad general como perímetro moral y el pueblo como sujeto pleno de soberanía. Por lo tanto, si se asesina en nombre de todos, ¿a quién culpar? Esta es la gran trampa dialéctica del colectivismo ideológico que instaura la Revolución Francesa en el etos político occidental. La construcción prefigurada de la historia mediante un voluntarismo criminal de una élite que interpreta políticamente el futuro. Entre el siglo XVI y XVII, la soberanía, como concepción política, estableció las bases para la creación del Estado moderno, resultado de la desintegración progresiva de la sociedad cristiana en favor de la centralización territorial. Conceptualizada por Jean Bodin en su libro Los 6 libros de la República, publicado en 1576, la soberanía opera como atributo supremo de la capacidad de hacer la ley e imponerla. Y aunque determinada aún en Bodin por la ley divina y natural, la soberanía va a ir asumiendo la conceptualización justificativa de la centralización política y territorial de la que nace el Estado moderno. Entender la emergencia de un Dios-Estado es develar cómo la soberanía se transforma en una suerte de emulsión política que emula y sustituye la tradición como aparato de legislación orgánico y su fundamento religioso para erigir una voluntad unitaria destinada a monopolizar el ordenamiento normativo mediante abstracciones discursivas y justificantes. El absolutismo monárquico se desintegró dentro del absolutismo estatal. El Estado-nación moderno, como forma específica de organización política, expande su fundamento conceptual, que es la soberanía, enfrascada por el absolutismo en el derecho divino y natural, a una soberanía legislativa que implica la capacidad omnijurídica de establecer y romper la ley cuando estime conveniente, porque su estructura política ya no justifica la dominación centralizada, sino que la encarna en una teología política que impone el ritmo a la existencia colectiva. Un Dios-Estado. El filósofo político y jurista alemán Carl Schmitt argumentó que todos los conceptos centrales de la moderna teoría del Estado son conceptos teológicos secularizados, evidenciando con esto cómo la omnipotencia del moderno legislador tiene su origen en la teología. La intención metafísica que alentó el tránsito de las leyes naturales a la legalidad normativa exaltada en el Estado-nación moderno como forma de organización política para justificar un poder único y supremo e indivisible sobre un territorio y su población, estableció una metafísica política brotada del agotamiento de la imagen trascendente de Dios frente al mundo y su sustitución por un concepto de legitimidad inmanente, un estado divinizado en su positivismo regulador. Finalmente, la religión secular es el resultado del racionalismo presentado como el sustituto incuestionable de la tradición, la politización de la naturaleza humana con una intención prescriptiva de donde se erige una cultura de lo cuantitativo, el dato organizador y la fragmentación del hombre desde el discurso. Hoy,
la verticalidad administrativa del Dios-Estado se ha diluido en una red de poder transpolítico que tiene en el globalismo la nueva cara de la religión secular y toma elementos de esa política positiva del positivista Auguste Comte con su universalismo tecnocrático, incluso en aquella paz perpetua propuesta por Immanuel Kant que prefigura instancias de orden supraestatal y que tendremos que analizar en otro video. La religión secular se construyó con los restos cálidos del antiguo régimen. Destruyó la tradición para ubicar en su lugar una ideología estatista que hace del hombre un recurso en función del poder. Neutralizó los conflictos religiosos para naturalizar la obediencia política. Prometió superar la idea de lo divino, pero terminó divinizando el sentido histórico de una elección ideológica a priori, y de aquí nacieron los totalitarismos.